bienvenidos una vez más a mi canal Shekinah, Presencia de Dios. Para aquellos que estuvieron en el video anterior, aprendimos el significado de esta palabra hebrea, así es. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante y es cuando Cristo llega a mi vida. ¿Qué sucede cuando Cristo llega a mi vida? Pues todo debe de cambiar, así es, porque dice su palabra que pasamos de muerte a vida. Para ponerle fundamento bíblico, vamos a ir allá a Juan 5:24. Vamos a leer la palabra de Dios para que entendamos de qué muerte está hablando. Vamos a ver. Dice su palabra: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Así es, hemos pasado de muerte a vida justo cuando Cristo llega a cada vida que le ha aceptado como su Señor, Dios y soberano. El tema de hoy pues nos va a ayudar a entender qué sucede cuando Cristo llega a nuestras vidas. Porque la Biblia nos dice que antes de que nosotros conociéramos a Jesús, tú y yo estábamos perdidos, sin dirección, prisioneros de nuestros delitos y pecados. Todo esto debido a que tú y yo estábamos muertos espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque nosotros éramos esclavos del pecado. Pero Dios, en su infinita misericordia, Él nos libertó. Y sobre todo envió a su Hijo para comprarnos con precio de sangre. Es decir, que Él no nos libertó así por así. Ay, que vengo yo, soy Dios y te liberto de tu cárcel que se llama pecado. No. Él tuvo que pagar un precio. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos prisioneros y pagó con su preciosa sangre para que ahora nuestra vida le pertenezca. Entonces, ¿qué significa? Que cuando Cristo llega a mi vida, le pertenezco. Ahora tenemos nuevo dueño y ese dueño es Cristo Jesús, porque ya no me pertenezco a mí misma, sino a Él. Pero como les digo, vamos a poner fundamento bíblico. Vamos a ir a primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 20. Vamos a leer la palabra del Señor tal y como está escrita. Dice su palabra: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esta palabra es muy importante porque dice algo bien claro. Tú y yo, antes que cualquier cosa, debemos de darle la gloria a Él. Debemos de darle la gloria a Él. Glorificar, dice, primeramente a Dios. Debemos de glorificarlo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Porque ambos, dice su palabra, que son de Él, le pertenecen a Él. Esto con el sentido de que cuando Él llega a nuestras vidas, pues ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, ni a nadie más, porque no somos más esclavos del pecado, porque Él nos ha libertado y nos ha comprado para que Él sea nuestro nuevo dueño, Dios todopoderoso, Rey y soberano de nuestras vidas. Asimismo, vamos a ir a Romanos. Vamos a ir más atrás a Romanos capítulo 14, versículos 8 y 9. Le vamos a dar lectura a la palabra tal y como está escrita. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Esta palabra me recuerda algo bien importante. Nosotros estamos hablando de que ahora no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que le pertenecemos a alguien más, porque alguien más es nuestro dueño y ese es Jesucristo. Pero dice su palabra que mientras vivamos nosotros le pertenecemos.
en vida. Si vivimos, pues le pertenecemos, pero no solo en vida, no es que solamente en vida vamos a tener nuevo dueño, no, no, no. Dice su palabra que aún cuando nosotros hayamos muerto, nosotros le pertenecemos a Él, porque le vamos a seguir dando la gloria a Él mientras vivamos, y después de nuestra muerte nosotros le vamos a dar la gloria a Él, porque seguimos siendo de Él. Y también dice su palabra algo muy importante. Dice así: porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Hablábamos que pasamos de muerte a vida. Eso nos quedó clarísimo. Ahora que el Espíritu Santo mora en nosotros porque somos templo y morada suya, por lo tanto nosotros vivimos para aquel que nos dio vida eterna, y ese es Jesucristo. Vuelvo y repito, pero dice su palabra que Él murió y resucitó para ser el Señor de aquellos que estaban muertos espiritualmente hablando, que éramos tú y yo en aquel tiempo, pero ahora estamos con vida. Pero asimismo dicen los versículos que si vivimos, pues somos de Él. Sea que vivamos o sea que muramos, somos de Cristo Jesús. La gloria es para Él. Vamos a continuar, vamos a ir a Efesios más adelante. Efesios capítulo 1, versículo 7. Dice su palabra: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque una de las riquezas de su gracia, estábamos hablándolo allá en el video pasado, donde se titulaba la salvación, y estuvimos en bastante meditación y reflexión de acuerdo a ese tema, porque la salvación es una de las riquezas de su gracia. Asimismo, otra de las riquezas de su gracia es la redención de nuestros pecados, es decir, que Él nos ha limpiado. ¿Para qué nos ha limpiado? Para que tengamos nueva vida. ¿Por qué? Porque tú y yo sabemos que necesitamos de la salvación. ¿Por qué el hombre debe de ser salvo? Lo mismo vimos en el video de la salvación. ¿Por qué el hombre debe de ser salvo? Porque dice su palabra. Aquí voy a estar dando los versículos para que entremos en contexto de lo que estamos hablando acerca de las riquezas de su gracia. Porque una de las riquezas de su gracia es la salvación. Pero alguien puede decir, pero el hombre, ¿por qué necesita ser salvo? Simple, porque en la faz de la tierra, dentro de la tierra, no hay un justo ni aún uno. No hay justo ni aún uno. Y dice asimismo su palabra que no hay ninguno que tema a Jehová. Y cuando hablo de esto, de que teme o no teme a Jehová, es que no lo honra. Y si no lo honramos, no lo respetamos. Por lo tanto, nosotros nos hacemos y nos convertimos en aquellos que transgreden, en aquellos agresores de su palabra, porque su palabra es su divina voluntad revelada a nosotros. Por lo tanto, nosotros merecíamos pagar el precio de nuestros pecados. Es por eso que nosotros necesitábamos salvación, porque dice su palabra a sí mismo que la paga del pecado es muerte, y por tanto todos hemos pecado. Todos hemos sido destituidos, hemos sido expulsados del reino de Dios. Es por eso que Dios, en su infinita gracia, en su infinita misericordia, Él envió a su Hijo para que nos libertara, para comprarnos con precio de sangre. Esa sangre que se derramó en la cruz del Calvario ha sido la sangre de nuestra redención. Por lo tanto, nosotros ahora somos libres y limpios de todo pecado. Pero dice su palabra también, que lo voy a dejar por acá, que esta gracia, esta dádiva, este regalo inmerecido, solo lo obtienen aquellos que creen. ¿Y en quién vamos a creer? En Cristo Jesús. Por eso cuando Cristo llega a mi vida, yo ya no me pertenezco a mí misma, sino que le pertenezco a aquel que pagó el precio
de mis pecados con su sangre preciosa, y ese es Cristo Jesús. Por eso dice su palabra en Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Yo no sé tú, pero yo me deleito en esta palabra, porque Él me dice que Él me da acceso a tener esas riquezas por medio de su gracia, y eso se llama salvación y redención de pecados. Esto solamente lo puede dar Cristo Jesús. Vamos a volver a la palabra, vamos a buscar ahí en Romanos, nos vamos a ir más atrás, capítulo 5. Vamos a buscar capítulo 5, versículo 9, uno de los versículos que de verdad nos ayuda a que esto nos quede claro, a comprenderlo mejor. Dice su palabra, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Por qué el hombre necesita ser salvo? Porque tú y yo éramos acreedores. Nosotros de verdad nos merecíamos ver el día de la ira de Dios. El día de la ira de Dios. Esto es tema para otra reflexión que muy pronto la vamos a estar viendo. Pero dice su palabra que Él nos ha libertado, nos salvó de la ira de Dios. Vuelvo y te repito, el hombre en su naturaleza es pecador. En su naturaleza no le teme a Dios. En su naturaleza no es justo. En su naturaleza no puede cambiar. Por eso cuando Cristo llega a mi vida, yo accedo a las riquezas de su gracia, yo accedo a su salvación, yo accedo a que Él me limpie y me perdone de todos mis pecados, y sobre todo Él me salva de la ira de Dios, de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque yo ahora le pertenezco a Él. Ahora yo he creído en mi corazón y lo he confesado con mi boca que Jesús es el Señor, es el Salvador, es aquel que me escogió antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que yo fuera salva de la ira de Dios. Recordemos que esta ira es para todos aquellos que le negaron, para todos aquellos que le rechazaron, para todos aquellos que practican el pecado, para todos aquellos que no temen a Jehová. Esto es muy importante. Cuando Cristo llega a nuestras vidas, tú y yo ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Tú y yo tenemos nuevo dueño, y ese es Cristo Jesús. Es Él nuestro Dios y soberano. Si esta reflexión te ha ayudado a analizar, a reflexionar profundamente en qué camino tú te encuentras, compártelo. Compártelo, porque más de alguna alma allá afuera, algún amigo, vecino, familiar, compañero tuyo, también puede estar pasando por esta situación de no entender qué sucede cuando Cristo llega a nuestras vidas, de no entender por qué necesitamos ser salvos, de no entender las gracias, las riquezas que Él nos proporciona. Recordémoslo. Compártelo. Si no te has suscrito, hazlo. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de esos videos que son de edificación, porque nos ayudan a darnos cuenta hacia dónde estamos, en qué punto nosotros nos encontramos, hacia dónde nos dirigimos, porque recordemos que el objetivo principal de la palabra de Dios es que tú y yo la pongamos en práctica, es que tú y yo la vivamos, es que tú y yo, para ser cristianos, porque recordemos que los cristianos son aquellos imitadores de Jesús que siguen su camino. Para que nosotros seamos esos imitadores, nosotros tenemos que conocer esta palabra y nosotros tenemos que alimentarnos día a día. No es un día sí, un día no, son todos los días. Así que esta palabra sé que nos ha ayudado a cada uno, porque me ha ayudado a mí también, y te pido la puedas compartir. Hasta acá el video de hoy. Bendiciones para ti. Nos vemos después aquí.